Buenos días. Hoy día estamos 19 de marzo del año 2016. Hoy día comenzamos con la lectura número 1, que va a estar dedicada a la geometría. Esto va a ser un conjunto de lecturas que va a abarcar las áreas clásicas de la matemática. Y comenzamos con la geometría y luego seguiremos con la aritmética, porque ellas constituyen históricamente las primeras etapas de nuestra ciencia, de la evolución de nuestra ciencia. El hombre siempre comenzó, el hombre casi primitivo tuvo la sensación de la idea de forma y de cantidad. Es decir, que las nociones aritméticas y geométricas el hombre las obtuvo de la naturaleza. Esa característica de la matemática de evolucionar en función a las necesidades del hombre, eso es algo que hasta ahora se conserva. Ahora, inclusive en el siglo XXI, ustedes saben, y hay estudios ya. ¿Por qué creen ustedes que se están mandando cohetes a Marte? Ya se han mandado a la Luna. Porque va a llegar un momento en que la Tierra ya no va a ser habitada. Y el hombre necesita sobrevivir. Y ahí esa necesidad va a exigir una altísima tecnología. Y esa altísima tecnología va a reposar también en una altísima matemática. La tecnología siempre ha progresado en función del progreso de la matemática. Ella ha motivado el surgimiento de nuevas ideas. Así surgió el cálculo infinitesimal, por ejemplo, en el siglo XVII. Eso es algo que vamos a ver en un capítulo, en una lectura posterior. Muy bien, veamos algunos rasgos el contenido de esta lectura: los orígenes antiquísimos, la geometría en Egipto y en Babilonia, la geometría en Grecia, la decadencia y el renacimiento geométrico, tres nuevas geometrías, geometría neocristiana, una breve visión de la geometría moderna. Y como aplicaciones vamos a ver el teorema de Pitágoras y la cuadratura de la parábola, un trabajo de Arquímedes. Y posiblemente ver otras aplicaciones. Las cosas que yo voy a hablar fundamentalmente están casi en los libros clásicos de historia de la matemática, es decir, la referencia que les doy, el libro de Boyer, es muy bueno. El libro de Charles Boyer. Este libro está en la Biblioteca de Ciencias. También ahí está el libro de Colette, Historia de las Matemáticas, volumen 1 y 2. Yo escribí en esta dirección de la historia de la matemática, he escrito el volumen 1 de Historia de la Matemática, que es la matemática de la antigüedad, que ahí está fundamentalmente lo que hoy voy a exponer. Y últimamente, el año pasado,
saqué el volumen 1 de un nuevo proyecto que estoy ejecutando, que se llama La Matemática a través de Clásicas Áreas. Estos están en la biblioteca. Conforme vayamos hablando, puedo dar algunas otras sugerencias bibliográficas. Muy bien. Arranquemos. Es muy difícil, jóvenes, hablar de la historia de la matemática de las épocas remotas. ¿Cuándo surgió la matemática? Creo que nadie sabe, y va a ser muy difícil saber cuándo. Lo que sí hay estudios y hechos por no solamente los matemáticos, sino los arqueólogos, a quienes les debemos mucho, es que más o menos alrededor del año 10.000 antes de Cristo, ya la evolución de muchas agrupaciones humanas habían llegado a organizarse y a establecer y a volverse sedentarios. Y eso trajo consigo el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura. Y eso trajo consigo el intercambio de cosas, las cosas que cosechaban, y por ahí surgía la evolución de la idea de cantidad de lo que yo produzco, y en los intercambios iba surgiendo la idea de saber cuánto doy y cuánto recibo. Entonces, fíjense, en una forma muy natural, en la evolución del cerebro del hombre, voy consiguiendo cosas. Pero esta evolución del número fuera tan fácil hoy, no sé, decir 3, 4, sumar. Sin embargo, llegar a esa cosa tan simple llevó a años, pero cientos de años, millones de años de evolución. Y entonces, así llegamos más o menos a los años, más o menos 3.000, 4.000 antes de Cristo. Y aquí surgieron dos grandes culturas. Una, la cultura egipcia y la cultura babilónica. Históricamente, la matemática debe mucho a estas dos grandes culturas, estas dos grandes civilizaciones. Cuando estaba en el colegio, recuerdo mucho, me fascinaba mucho el curso de Historia Universal y sobre todo la parte antigua, donde nuestro profesor nos enseñaba a los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos. Y tuve la suerte de tener un profesor que cautivaba sus enseñanzas. Y ahí yo algún nombre como el de Euclides. Pero en estas culturas egipcia y babilónica, ustedes comprenderán que son muy antiguas, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. No había mayores, porque usted sabe que como una civilización deja un legado, es a través de la comunicación, y a través de la comunicación escrita o gráfica. Menos que estas culturas se las ingeniaron para dejar sus testimonios. Entonces, en Egipto tenemos dos grandes papiros. El papiro de Rin
y el zafiro de Moscú. Entonces miren, esto es lo que yo acabo de hablar. Ahí tienen, ustedes saben el trabajo enorme que han tenido los historiadores de poder traducir. Cuando han encontrado estos papiros, estos documentos, estos libros, de algún modo, escritos en el lenguaje antiguo de ellos. Y muchas veces los encontraban rotos, incompletos, y había que reconstruir todo. Ustedes se imaginan el trabajo que costaba para llevar años, para que nosotros podamos leerlo con comodidad. Muy bien. Ubiquémonos, sigamos en Egipto. Ahí está, 4000 años antes, ya surgen ya agrupaciones en donde el hombre, la evolución del hombre, su inteligencia es algo fascinante. ¿Cómo hemos llegado hasta ahora? Pero ya vamos a ver que en esa época, o cerca de esta época, como vamos a ver de aquí a un momentito, hubieron hombres inteligentísimos, brillantes. Usted se preguntará, ¿será que un hombre de esa época hubiera sido capaz de pensar las cosas que pensaron? ¿Cómo quisiéramos hoy tener gente que piense así? Bien. Muy bien. Egipto. Ahí está, de una vez lo ponemos todo. Miren la matemática que hubo en estas dos culturas, la egipcia y la babilonia. Si bien es cierto, no era una matemática formalizada, es decir, no era todavía teorías, eran conocimientos aislados, eran conocimientos prácticos, surgidos de la utilidad que la naturaleza les planteaba, la necesidad de resolver situaciones concretas, como hasta ahora lo sigue siendo. Problemas concretos que nos plantea la naturaleza, por ejemplo, el fenómeno del niño nos plantea estudiar la teoría de ondas, la teoría de ecuaciones diferenciales, y entonces es la naturaleza lo que también nos induce al progreso de la ciencia. Los egipcios, si bien es cierto, hacían una matemática práctica, que no probaban las cosas que ellos aseguraban y usaban. Por ejemplo, los egipcios tenían ya inicios del teorema de Pitágoras. Los babilonios lo conocieron mucho mejor, casi 1000, 2000 años antes de Pitágoras. Pitágoras no fue que descubrió el teorema. Y hay hasta dudas si él fue el que probó el teorema, como vamos a ver de aquí a poco. Bueno, históricamente se le conoce con ese nombre. Si bien es cierto, la matemática era utilitaria, sin embargo, ellos tenían fórmulas para calcular áreas y volúmenes. Pues ya eso es bastante. Bien, piense que nos trasladamos en una máquina del tiempo, nos vamos del siglo XVI, nos vamos al año 0, Cristo. Retrocedemos una cantidad casi igual a la que hemos viajado y llegamos a Egipto. Y ahí van a escuchar ustedes que conocen esa fórmula para calcular el volumen de una pirámide truncada de base A abajo, base B arriba
y altura H. Claro, no está así escrito en el papiro, está escrito en su propio lenguaje, pero en la traducción es eso. Si yo hubiera sido uno de esos que he viajado en esa máquina y me vuelvo reflexivo y pienso todo el tiempo que he viajado, pucha, de aquí hasta Cristo y de ahí casi igual en el tiempo, y llego a saber que conocían eso, ¿cuál sería? Pero no solamente conocía eso, conocía muchas cosas. Egipto en la antigüedad se convirtió en un centro de algún modo de cultura y de conocimiento. Sus sacerdotes eran los seres que acumulaban el conocimiento de años atrás a ellos y del conocimiento actual de ellos. ¿Sabe qué? Hoy día, por ejemplo, uno dice, ¿cómo me gustaría ir a estudiar a Harvard o a la Sorbona? O por decir esas grandes universidades famosas que tenemos. ¿Sabe qué en esa época? Si usted vivía en Siria, si usted vivía en una de lejanas islas y vivía, usted decía, ¿cómo me gustaría ir a Egipto a estudiar? Muchos jóvenes griegos, como vamos a ver hoy, por ejemplo, Tales, Pitágoras, cuando eran muchachitos, tuvieron la suerte que en esa época muchos personajes vivían en islas, en las islas, esas un montón de islas que hay en el Mediterráneo. Y sus padres eran mercaderes. ¿Está bien? Entonces iban en sus embarcaciones recorriendo el mundo antiguo y llevaban a los chiquillos para que les acompañen. Y estos niños, entre ellos Pitágoras, Tales, iban a llegar a esos lugares, les entraba la curiosidad por conocer las cosas. Obviamente tenían talento. Entonces, así es como Pitágoras, por ejemplo, se informó del teorema. Se informó y se lo llevó. No vamos a decir que plagió lo que ¿qué tal de moda? Bueno, pero ¿sabe qué? Sabe que ya yo ahorita voy a tratar eso, pero a veces yo me adelanto. Cuando Tales llevó Pitágoras, pero Tales también llevó, vamos a ver cuando hable de Tales, lleva todas las cosas que los babilonios, por ejemplo, no probaban, sino lo aceptaban porque empíricamente comprobaban que era cierto. Pero matemática, pues, cuando una cosa es verdad, cuando usted lo prueba, usted lo demuestra. Entonces así surge el problema. Y entonces, Tales de Mileto en el siglo XVI, alrededor del siglo VI a.C., comienza a probar cosas. Por ejemplo, prueba que un ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Eso los babilonios lo tenían como un conocimiento que venía de un empirismo de la práctica, pero que no lo probaban. ¿Por qué? Porque el nivel intelectual, el nivel de la evolución del pensamiento matemático todavía no había llegado a ese nivel.
Las cosas tienen sus etapas, su momento. La historia nos muestra eso. Y entonces, ya me estoy dando saltos enormes. Entonces, fíjense, Egipto constituye un centro. Ustedes ven en la televisión esos documentales de la pirámide. ¿Ustedes creen que la construcción de esa pirámide pudo hacerse sin algún conocimiento natural? No. Los ingenieros egipcios deben haber tenido... Perdón, usted es ingeniero, me dijo. ¿De qué área? Mecánica, ¿no? Bueno, no sé si... Entonces, póngalo para el ingeniero civil, quién sabe, no sé, para calcular la altura de la pirámide y para hacer la belleza, la simetría, para hacer la posición de cierta ventana y el sol que he hecho en los documentales se ve todo eso. Tiene que haber habido gente que sabe. Eso no puede haber sido hecho con constructores que ponían un adobe encima de otro y sabía lo que sabe. No, ahí tiene que haber habido una planificación, un cuidado muy profundo. Y eso fue hecho muchos años, siglos antes de Cristo. Mire que antes de Cristo ya la gente pensaba y pensaba en cosas muy grandes, muy profundas. A veces uno podía creer de que antes de Cristo la gente hablaba con la justa 3 más 4, cosas así. No, ya vamos a ver lo que sabían los babilonios, algo que creo que nosotros no sabemos. Ahí está. Si ve vale cero, sale el volumen de la pirámide. El volumen de esa pirámide que construyeron es fabuloso la historia, como Tales lleva al faraón y le dice que iba a calcular la altura de la pirámide y el faraón le dijo, bueno, ¿y dónde está la escalera? ¿Dónde está el deseo? No, le dijo, no necesito nada de eso. Lo que necesito es un palito. Denme un palito. Era un día de sol. Paró el palito ahí. Hizo las cosas que usted me imagino sabe. Oiga, maravilloso. Esa cosa, cuando usted le cuenta a sus alumnos y los hace sentir, es más grande que una demostración fría que usted le hace. Te voy a meterle, es muy bonito, riguroso, pero sin vida. Y los alumnos, por eso que también a los alumnos que a veces algunos se aburren, llegan a tener hasta cólera de la mente. Pero yo creo que si nosotros los motivamos con hechos históricos de estos personajes, no sé, me atrevería a decir que hasta el muchacho más travieso por lo menos pone atención. ¿Está bien? Ok. Miren que en esa época se tenía, los egipcios tenían una aproximación para pi 3.11. Ya después se bastante. Ustedes saben esa relación de pi en algún momento tuvo que haber surgido. ¿Cuándo? O sea, la relación de longitud de la circunferencia con su diámetro. En la matemática hay hasta 4 o 5 constantes universales que valen aquí, o si usted tuviera en un planeta, en una galaxia perdida en el universo. ¿Qué existe? ¿Qué existe? Ahora, quién sabe, sea otra inteligencia la que la ve, pero existe esa red. Porque el círculo y la recta
van a existir. Son figuras universales, ¿no? Entonces, miren, desde esa época ya se entendía eso. ¿Qué conocían los pitagóricos? ¿Cómo se llaman los egipcios? Los egipcios, cuando trazaban un triángulo y las longitudes de sus lados eran 3, 4 y 5, porque lo podían medir, podían ser talitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, etc. Ellos observaban que cada vez que hacían eso, un ángulo era recto. Experimentar, jugar. Así ha ido evolucionando, y así hasta en el siglo XXI, ya obviamente es a otro nivel, a nivel altísimo. Pero el espíritu es la misma. ¿Okay? Ya está. A ver, seguimos. Babilonia, ahí está. ¿Se acuerdan de los famosos puentes de Babilonia? Esos puentes colgantes, que son una de las 7 maravillas. Jardines Miren lo que se Jardines colgantes. Tenían también el volumen de un círculo, estaba en esta forma. La longitud del círculo al cuadrado es 2. Así calculaban el área, ¿no? El área de un círculo. Y eso le arrojaba un valor de pi que siempre oscilaba dentro del valor correcto. Ustedes saben que pi es un número racional, ¿no? Y como tal es imposible precisar un número así en el sentido pitagórico. El número pero los babilonios sabían esto. Esto sí es fabuloso. Difícil de creer que en esa época hayan conocido esto. Tome usted 2 números enteros, U y B. Entero. Construya este número, 2UB. Llámele X. Construya este número, U cuadrado menos B cuadrado. Le llamamos Y. Y construya este. Le llamamos Z. Si así definimos X, Y, Z, entonces X, Y y Z es una terna pitagórica. Es decir, satisfacen la condición. ¿Y saben qué? Los babilonios tenían unas tablas para U y B, hasta el número 30. Y entonces los babilónicos sabían ternas pitagóricas hasta el 30. Es decir, conocían 30 ternas pitagóricas. Si a mí, que vivo en el siglo XXI, me dicen, a ver, de todas las ternas pitagóricas que conozcan, digo, 3, 4 y 5. Por ahí, con un poquito de suerte, me acuerdo del otro, 9, no sé cuánto es el que sigue. Y ahí me quedo. 9, 40, 41. Los babilonios sabían eso. Y algo más. Pero hay infinitas. Y algo más. ¿Ah? Hay infinitas que han. Claro, algo más, porque U y B son enteros. Entonces, ¿cuántos enteros tengo? Como dice el amigo, entonces construyó eso, el 2UB, el U cuadrado, el B cuadrado, etc. Díganme,
suponiendo que otra vez regresamos a que usted hizo el viajecito ese, tomó ¿cómo se llama? Toma su cohete y se va al pasado. Y viaja tanto aquí. Llega y le dice, mire, podemos construir estas pernas. ¿Cuál sería su gracia? Se sorprendería. ¿Cómo? Usted todavía está en una edad en que todavía la matemática no es matemática, no es ciencia. Sin embargo, sabíamos. Muy bien, pasamos a la etapa gloriosa, pero muy breve porque señores, por alguna razón que los historiadores, los sociólogos, los psicólogos, etcétera, los especialistas explican las razones por las cuales la humanidad dio un salto abismal en cuanto a llegar a una etapa de altísimo nivel intelectual. La gente que vivió en esta época de los griegos, cuya cultura más o menos arranca formalmente del siglo VI antes de Cristo, del 6 hasta su época de oro es más o menos el 200, 100 antes de Cristo. Después de Cristo todavía la cultura griega existía hasta el más o menos el siglo V, VI después de Cristo. Pero en este periodo post-Cristo, ustedes saben que surgieron los romanos, ¿no? Y los romanos no eran matemáticos, no cultivaban las matemáticas, pero cultivaban las armas. Y como tal, eran guerreros y eran conquistadores. Y Grecia entró en una etapa motivada también por su evolución propia. Ustedes saben que toda cultura nace, llega a su cima, y decae. Es un proceso histórico natural. ¿Ok? Entonces, porque la cultura griega duró más o menos en promedio 1000 años, y 1000 años es bastante. Pues saben sistemas políticos que no duran en la actualidad, pues no duran mucho. Cambios muy rápidos, colores. Y en esa época se inicia Tales de Mileto, Pitágoras y Platón, que no fue matemático, pero amaba mucho la matemática. ¿Cómo quisiéramos tener gente aquí en este país que no siendo matemáticos amaran la matemática como Platón la amaba? Y no que sean ignorantes, porque nunca hacen algo por la ciencia o la matemática. ¿Está bien? Platón fue un filósofo y él inclusive su filosofía descansaba en que para llegar al nivel filosófico había que llegar primero a un alto nivel matemático. Era la práctica para poder llegar a la sabiduría filosófica. Entonces había que pasar por los pensamientos, la madurez. Por eso es que en su academia hubieron matemáticos y matemáticos muy famosos. Y estos matemáticos casi no son conocidos. Está Teteto, Menegma, hay varios, Eudos, no me acuerdo, hay tantos y muy buenos, que fueron los que probaron los teoremas y las verdades matemáticas.
¿Sabe quién lo practicaba? Desde la época de Tales, porque Tales fue el primer gran geómetra que probaba, él probaba, llegó a probar que si tiene un triángulo y suma los tres ángulos da 180 grados. Tales lo probó. Probó que en un semicírculo el triángulo es recto. Probó, por ejemplo, sobre todo cosas de geometría, que como en esa época no pesadilla el computador, y las cosas se probaban para... Hubo un personaje que publicó todo esto, no solamente los de Tales, sino los de resultados metafóricos. Ese fue el gran que está ahí en la foto. No está Euclides. Euclides fue un gran maestro que se caracterizó por tener la visión de recopilar todo el conocimiento matemático hasta su época, y en base a esta información escribí un libro monumental, Los Elementos, que constituye 13 libros, en donde ahí expone cosas de aritmética y de geometría. Este libro, que hasta ahora lo enseñamos, hasta ahora. Yo fui al colegio y, claro, salvo alguna cosa, pero ya un poco también ya va. Pero esencialmente enseñamos lo que escribió hace 2300 años. Y esos teoremas fueron obras de Tales, de Pitágoras. Ahí salió el famoso, la prueba de Tales de Pitágoras que hoy vamos. Seguimos. Ahí está. Ahora viene la edad de oro. Más o menos por el año 300, sabe que la evolución política, la evolución militar de Grecia llevó a que Atenas, que era la capital de Grecia, la guerra con Esparta, guerra que duraron años y años, y moría la gente. Bueno, llevó a Alejandro el Magno, a fundar una nueva capital para Grecia, o por lo menos una ciudad que permitiera no estar incluido pues, por las guerras y que perturbara, y que en esta ciudad hubiera fundamentalmente lo que hoy llamamos una universidad o instituto. Y ahí funda la famosa Museo de Alejandría, que era el instituto, y la famosa biblioteca. Una biblioteca, comenzaron a traer rollos, no libros, sino rollos de todo el mundo conocido. Llegaban rollos de Egipto, de Babilonia, de todas las culturas, y llegaron a formar una biblioteca extraordinaria, de más de 300.000 rollos. Hoy van a reconstruir esa biblioteca, documental en televisión se ve algo extraordinario. ¿Cómo me gustaría uno